¿Y si te dijera que detrás de la imagen perfecta de una emperatriz se escondía una de las historias más tristes de la realeza europea? Una vida llena de belleza, lujo y poder, pero también de soledad, pérdidas y una eterna búsqueda de libertad. Isabel de Baviera, más conocida como Sisi, fue mucho más que la esposa del emperador Francisco José. Fue una mujer adelantada a su tiempo, una soñadora que se ahogó en un mundo que nunca la comprendió. Nació en la noche de Navidad de 1837, rodeada de privilegios, pero también marcada por un destino que ella nunca eligió. Su sonrisa cautivó a todo un imperio, pero tras esos ojos se escondía una tristeza profunda, un anhelo constante por escapar del corsé de la corte bienes y del corsé que la sociedad impuso sobre su alma. ¿Quién era realmente Sisi? ¿Una emperatriz rebelde, una prisionera del protocolo o una mujer que simplemente deseaba ser libre? Hoy conocerás la historia real de Isabel de Baviera, la emperatriz cuya vida fue tan fascinante como trágica. Una mujer que amó con intensidad, que desafió las normas, que sufrió pérdidas imposibles de imaginar y que incluso en su muerte, dejó un mensaje de libertad grabado en su propio corazón. Prepárate, porque lo que vas a descubrir no es un cuento de princesas. Es la historia de una mujer que convirtió su dolor en poesía, y su nombre, en leyenda. Antes de ser emperatriz, Sisi fue solo una niña. Una niña que corría descalza por los prados de Baviera, que trepaba árboles, que prefería el viento y los caballos a las lecciones de etiqueta. Su vida en el palacio de Possenhofen no se parecía en nada al esplendor de Viena, era una existencia sencilla, llena de risas, naturaleza y libertad. Hija del duque Maximiliano y la duquesa Ludovica, Sisi creció rodeada de música, poesía y un padre excéntrico que le enseñó a amar la independencia. Era curiosa, soñadora, a veces tímida, pero siempre distinta. Mientras su madre intentaba educarla para el deber, ella escribía versos sobre la soledad y el amor imposible. Ya desde niña, su alma parecía demasiado grande para las paredes que la contenían. Su belleza comenzó a llamar la atención pronto, pero lo que más fascinaba era su espíritu libre, casi salvaje. No soportaba las reglas impuestas ni las convenciones sociales, quería decidir su propio destino. Y quizás fue esa libertad la que más tarde le costaría caro. Cuando tenía apenas 15 años, acompañó a su madre y a su hermana Elena en un viaje a Bad Ischl, donde el joven emperador Francisco José debía conocer a su futura esposa. El destino tenía otros planes. El emperador, al ver a Sisi, se quedó inmóvil. No fue la elegancia de la hermana mayor lo que lo conquistó, sino la frescura, la timidez y la inocencia de aquella adolescente de ojos brillantes. En solo unos días, el futuro del imperio cambió, y también la vida de Sisi. El emperador anunció que se casaría con ella, y el mundo entero habló del amor que había desafiado la tradición. Pero Sisi no sabía que, al decir sí, estaba cerrando la puerta de su libertad. A los 16 años, se convertiría en emperatriz, y dejaría atrás para siempre los prados de su infancia. El verano de 1853 cambió la historia de Europa, y el destino de una joven llamada Isabel de Baviera. En el balneario de Bad Ischl, todo estaba preparado para un compromiso político. La emperatriz Sofía, madre de Francisco José, había decidido que su hijo debía casarse con Elena, la hermana mayor de Sisi. La boda sería perfecta, la alianza conveniente, el futuro del imperio asegurado. Pero el destino y el corazón no obedecen órdenes. Cuando Francisco José vio entrar a la familia bávara, su mirada no se posó en la candidata oficial, sino en aquella muchacha tímida, de trenzas sueltas y mirada luminosa. Sisi apenas tenía 15 años. No llevaba joyas, ni vestidos ostentosos. Era la frescura misma de la juventud, la libertad hecha persona. Dicen que el emperador quedó en silencio unos segundos, como si el tiempo se detuviera. Y cuando habló, el curso de la historia cambió para siempre. No me casaré con Elena, dijo. Me casaré con Isabel. El anuncio sorprendió a todos. Sisi, confundida, bajó la mirada. Ella no había ido a buscar un trono, ni siquiera entendía lo que significaba ser emperatriz. Pero en cuestión de días, su vida sencilla se transformó en un torbellino de protocolo, vestidos, compromisos y rumores. El amor de Francisco José era sincero, pero el peso del imperio era más fuerte que cualquier sentimiento. Sisi pasó de cabalgar libre por los bosques de Baviera, a aprender cómo caminar, cómo sonreír, cómo respirar en una corte donde cada gesto tenía un significado. El 24 de abril de 1854, Viena fue testigo de una boda que parecía salida de un cuento. Campanas, flores, desfiles, himnos imperiales. Pero mientras el pueblo celebraba,
Sisi lloraba en silencio. Ese día se convirtió en emperatriz, sí, pero también en prisionera de un mundo que no la aceptaba tal como era. El cuento de hadas había comenzado y con él, su largo viaje hacia la tristeza más hermosa de la historia. Convertirse en emperatriz no trajo a Sisi la felicidad que todos imaginaban. El brillo de los diamantes no podía esconder la rigidez del protocolo, ni las miradas frías de la corte vienesa. Desde el primer día, su vida dejó de pertenecerle. A los pocos meses de casada, Sisi dio a luz a su primera hija, la archiduquesa Sofía. Era una niña hermosa, de mejillas rosadas, pero Sisi apenas pudo tenerla en brazos. Su suegra, la emperatriz Sofía, consideraba que la joven madre era demasiado inmadura para criarla. La apartó de su bebé, dictando horarios, nodrizas y hasta la cuna donde debía dormir. Sisi lloraba a escondidas, en habitaciones silenciosas, mientras el imperio la observaba con expectativa. Era madre, pero sin poder serlo. Reina, pero sin voz. Mujer, pero sin libertad. Poco después nació su segunda hija, Gisela, y con ella una breve esperanza. Sisi creyó que esta vez podría ejercer el papel de madre que tanto anhelaba. Pero el destino, cruel e impredecible, volvió a golpearla. Durante un viaje a Hungría, la pequeña Sofía enfermó gravemente de fiebre alta. Sisi, desesperada, pidió regresar a Viena, pero era tarde. Su hija murió en sus brazos con tan solo 2 años. Aquel momento la marcó para siempre. El imperio la culpó, su suegra la juzgó, y ella, se quebró por dentro. Comenzó a sufrir ataques de ansiedad, insomnio y una tristeza que la consumía lentamente. Su refugio fue el movimiento, viajar, montar a caballo, escapar del palacio siempre que podía. Mientras el emperador atendía los asuntos del Estado, Sisi buscaba oxígeno lejos de Viena, entre montañas y mares, intentando reencontrar a la joven libre que había sido en Baviera. Pero la vida no le dio tregua. Su salud comenzó a deteriorarse. Se volvió obsesiva con su cuerpo, su dieta, su cabello interminable que tardaban horas en peinar. Detrás de su belleza legendaria se escondía una mujer luchando contra sus propios fantasmas. En Hungría encontró consuelo. Amó su cultura, su pueblo, su libertad. Fue allí donde se sintió, por primera vez en años, comprendida. El pueblo húngaro la adoraba, y ella devolvía ese afecto con sinceridad. Años después, sería coronada como reina de Hungría, un título que llevaría con orgullo, porque, en ese país, se sintió viva de nuevo. Pero la paz sería efímera. La sombra del destino seguía acompañándola, silenciosa, esperando el siguiente golpe que rompería su mundo una vez más. A medida que el tiempo pasaba, Sisi comenzó a transformarse. La joven dulce y tímida se convirtió en una mujer enigmática, decidida a recuperar el control de su vida, aunque fuera a su manera. Su belleza se volvió legendaria. El pueblo la adoraba, los artistas la idolatraban, y los poetas la comparaban con una ninfa etérea. Pero esa imagen perfecta era el resultado de una disciplina casi obsesiva. Sisi montaba a caballo durante horas, caminaba kilómetros enteros, apenas comía. Su cintura medía menos de 50 centímetros. Pasaba 3 horas diarias peinando su cabello, tan largo que casi rozaba el suelo. Era su forma de imponer orden en un mundo que no podía controlar. Rechazaba el protocolo, las apariciones públicas, las conversaciones superficiales de la corte. Prefería el silencio, la poesía y los viajes. Comenzó a escribir versos bajo seudónimo, donde hablaba de su tristeza, de su deseo de volar lejos. Quisiera desaparecer en el viento, escribió una vez. Y así lo hacía, desaparecía durante meses, dejando atrás a Viena, al emperador, al peso del trono. Pero, aunque huía, nunca dejó de influir. En Hungría, su carisma y su empatía la convirtieron en símbolo de unión entre los dos imperios. Fue clave en la creación de la monarquía austrohúngara, y el pueblo húngaro la veneró como una reina cercana, humana y libre. Sisi se convirtió en una paradoja viviente, una emperatriz que rechazaba su imperio, una mujer admirada que odiaba ser mirada, una reina que soñaba con ser invisible. El mundo la veía como un ideal de belleza, ella se veía como un espíritu enjaulado. Detrás de cada retrato elegante había una herida invisible. Y aunque pocos lo sabían, Sisi ya comenzaba a escribir su propio final, uno en el que ni los palacios, ni los títulos, podrían salvarla de sí misma. El tiempo, implacable, siguió arrancándole a Sisi todo lo que amaba. Su vida se convirtió en un viaje constante, como si moverse fuera la única forma de sobrevivir al dolor. Atrás quedaba la corte, el deber, el amor.
Solo quedaba el vacío. Primero fue su primo, Luis II de Baviera, el rey loco, el alma gemela que compartía con ella la misma sensibilidad y el mismo deseo de huir del mundo. Su misteriosa muerte, ahogado en un lago bajo circunstancias nunca aclaradas, la destrozó. Sisi lo entendía mejor que nadie. Ambos eran prisioneros del poder, almas poéticas atrapadas en jaulas doradas. Su muerte fue un espejo en el que ella se vio reflejada, y empezó a temer su propio destino. Poco después llegó el golpe más cruel. Su hijo Rodolfo, el heredero del trono, fue encontrado muerto junto a su amante, la baronesa María Betzera, en el pabellón de Mayerling. El escándalo conmocionó a Europa, pero para Sisi no fue un titular, fue el fin. Rodolfo era su esperanza, el único vínculo verdadero que aún la unía a la vida. Lo había amado con una ternura que no pudo darle a sus hijas, y verlo morir, por amor, por desesperación, por hartazgo, la sumió en una tristeza insondable. Desde entonces, Sisi vistió de negro. Ya no volvió a aparecer en actos públicos. Cortó todo lazo con la corte y vagó por el mundo, de país en país, sin rumbo, buscando algo que ya no existía. A veces se la veía en Suiza, otras en Grecia, otras caminando sola por las calles, con un velo cubriéndole el rostro. Los que la reconocían decían que parecía un fantasma, una sombra de lo que alguna vez fue. Había amado, había perdido, había sobrevivido, pero en su mirada quedaba solo cansancio. Como si, en el fondo, ya esperara al destino, sabiendo que su historia aún no había terminado. El 10 de septiembre de 1898, en Ginebra, el destino alcanzó a Sisi. Mientras caminaba junto a su dama de compañía hacia un barco, un hombre se acercó entre la multitud. Era Luigi Lucchesi, un anarquista que buscaba matar a un miembro de la realeza, cualquiera. No sabía quién era ella. Solo la hirió con una lima afilada en el pecho, y, aún así, Sisi siguió caminando unos metros, antes de desplomarse suavemente. Tenía 60 años. En su corsé, los médicos hallaron un pequeño agujero, casi invisible. Su última palabra fue, ¿qué me ha pasado? El mundo entero lloró su muerte, pero quizá, por primera vez, Sisi fue libre. Sin protocolo, sin deber, sin jaulas. Dejó tras de sí diarios llenos de poesía, cartas, y un legado de melancolía y belleza que todavía hoy conmueve al mundo. Su vida fue un poema trágico, escrito con amor, rebeldía y dolor. Y ahora que conoces su historia, ¿tú habrías querido vivir la vida de Sisi? Si te ha emocionado esta historia, suscríbete y deja tu like para seguir descubriendo las vidas reales detrás de los mitos.